Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el tema del diagnóstico organizacional, sintomatología y clima organizacional dentro de las empresas. El desarrollo organizacional es un proceso fundamental para el crecimiento y áreas de mejora continua dentro de la empresa. Esto a través de sus diferentes estrategias y herramientas, las cuales ayudan a la estructura, la cultura y la organización de la empresa. Esto para que los trabajadores trabajen en una organización más eficiente y colaborativa. Por medio del desarrollo organizacional, las empresas pueden identificar problemas, analizar sus procesos y aplicar estrategias que permitan mejora continua. De esta manera no solo se fortalecen las capacidades de la organización, sino también las personas que forman parte de ella. Un clima laboral positivo favorece la motivación, el compromiso y el desempeño de los colaboradores, lo que se produce a mejores resultados para la organización. El diagnóstico organizacional del DO es un proceso sistemático por el cual podemos detectar problemas estructurales, culturales y conductuales dentro de la empresa. Sirve de interacción humana con el fin de diseñar interacciones de cambio planeado, las cuales mejoran la efectividad organizacional y la calidad de vida laboral en nuestra empresa. El diagnóstico organizacional: existen dos tipos de diagnóstico, el cual es el primero, el diagnóstico funcional, el cual examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación, la satisfacción del personal, el mantenimiento y la innovación. En este se cumplen diversos objetivos, el cual son evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación y los diferentes canales de comunicación. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental. El tercero es evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con las cuales existen interdependencia. Diagnóstico cultural, el cual es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir sus valores y principios básicos de la organización. El grado en el que este es conocido es por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. Este cumple los objetivos de evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de una organización. Entender la vida de la comunicación y el papel de la comunicación desde la perspectiva de diferentes miembros desde la organización. La importancia del diagnóstico organizacional es que nos permite identificar la resistencia al cambio, detectamos conflictos interpersonales, evaluamos los distintos tipos de liderazgo, analizamos la cultura organizacional, medimos el nivel de la alineación estratégica y detectamos problemas de la comunicación. ¿Sabes qué es el clima organizacional? Es parte del trabajo, de cómo llevártela como trabajadores o ay, ¿cómo se le llama? Como compañeros de trabajo. ¿Crees que influye el clima organizacional dentro de las actividades y comunicación de la empresa? Sí, porque si te la llevas bien, creo que el trabajo sale mucho mejor, ¿no? Porque hay comunicación y hay compañerismo. Gracias. La sintomatología del clima organizacional es el conjunto de manifestaciones observables en el comportamiento y actitud de los trabajadores que reflejan cómo perciben su ambiente laboral. Estas manifestaciones pueden aparecer en forma de motivación, satisfacción, conflictos, falta de compromiso o rotación de personal. Detectar estos síntomas es importante porque permite a la empresa identificar problemas internos en la organización, implementar estrategias de la mejor manera, incrementar la satisfacción y motivación de los trabajadores, mejorar la productividad y el desempeño general de la empresa. El clima organizacional es importante en las organizaciones para que los grupos de personas que conllevan y trabajan para el cumplimiento de los objetivos organizacionales influye de una manera tanto positiva como negativa. Pues cuando tú tienes un clima organizacional donde se respetan jerarquías, se respeta la opinión de los trabajadores, cuando hay liderazgos marcados. El clima organizacional es el conjunto de percepciones, emociones y sensaciones subjetivas que tienen los empleados sobre su entorno laboral.
incluyendo políticas, liderazgo y relaciones. Un ambiente positivo mejora la motivación, productividad y retención de talento, mientras que uno negativo genera desmotivación. Los factores claves del clima organizacional es liderazgo, comunicación, reconocimiento, estructura organizativa y relaciones interpersonales. Los tipos de clima son autoritaria, paternalista, consultiva y participativa. Importancia: un buen clima aumenta la satisfacción, el bienestar y el rendimiento de los empleados, siendo un factor estratégico de éxito. La mejora del clima organizacional es fomentar comunicación abierta, reconocer logros, capacitar al personal y promover el bienestar, mientras su medición se evalúa principalmente a través de encuestas para identificar áreas de oportunidad. ¿Sabes qué es el clima organizacional en una organización o empresa? Sí, básicamente es cómo se lleva o cómo se sienten las personas dentro de su ámbito laboral. Perfecto, entonces, ¿por qué crees que el clima organizacional influye directamente en la productividad de los colaboradores? Influye porque el clima organizacional influye en el tema de cómo se siente la persona, tanto en un ámbito emocional. Entonces, si supongamos que esa persona se siente, triste o demás, pues va a influir en el tema que está haciendo de su trabajo. Quizás no lo haga con la rapidez que lo llega a hacer o con la misma eficacia, etc. Entonces eso hace que atrase el trabajo o que no lo logre. Gracias. Y por último, ¿qué crees que es importante que las organizaciones o empresas evalúen periódicamente su clima organizacional y por qué? Creo que sí es importante porque para llevar quizás un control, quizás no tanto como un control, sino más bien saber qué es lo que está pasando con sus colaboradores, ¿no? Ya que la empresa necesita saber qué es lo que necesitan, realmente qué necesitan cambiar quizás sus colaboradores o quizás también la empresa, ¿no? Porque si no saben realmente cómo es que está trabajando su colaborador, pues no van a saber exactamente cómo ayudarlos. Está muy bien, gracias. Un líder autoritario donde no te puedes equivocar, donde a lo mejor no es un líder, sino tienes a un jefe donde solamente está observando cómo lo haces y dejas de hacer las cosas, en lugar de que se logre tener un liderazgo en toda la extensión de la palabra. Háblese de cuando se tenga que imponer una autoridad, que se imponga, porque es la única forma de seguir las reglas dentro del juego, ¿no? Pero si hay una situación y el superior reúne al equipo de trabajo y empieza a escuchar diferentes opciones de trabajo, bueno, pues ahí ya tenemos un liderazgo democrático y se puede lograr trabajar en equipo. Pero cuando no tienes eso desde el liderazgo, desde el superior, eso se convierte en una tensión, porque tu grupo de trabajo se convierte en una individualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a vivir en tensión, yo voy a estar estresado, me voy a enfermar y eso te va a provocar que haya una enfermedad y que haya ausentismo. Si hay ausentismo, se dejan de hacer las actividades. Y si se dejan de hacer las actividades, no cumples con las metas y por lo tanto no cumples con el objetivo. Entonces imagínate el trabajador que dice, no, pero es que si yo ya cometí un error y no tiene esa confianza de llegar con su líder y decir, ¿sabes qué? Cometí un error, pero me tomé la libertad de hacer esto. El líder, si es que se le conoce como líder, no, pero es que lo empieza a reprender por ese error que cometió, ¿no? ¿Por qué? Porque te quita la capacidad o la facultad de tomar las decisiones para solucionar la equivocación que tú cometiste, ¿no? Entonces, tristemente, cuando hay ese tipo de ambientes, lo que provocas es que o el trabajador se canse rápido, se agote o se enferme, y eso te va a provocar que se canse y que se agote y que se fastidie. ¿Y tú cómo te la pasas en el trabajo? El clima laboral es la atmósfera, el estado de ánimo. El liderazgo influye directamente en la conducta de los compañeros, por tanto en el clima laboral. Por ello, evita favoritismos, ayudará a disminuir el poder de pequeños grupos que generan resistencia. Comunica mejor tus objetivos para evitar malos entendidos y sé muy claro al dar información.
Evitarás incertidumbre y chismes. Recuerda que los empleados son el centro de tu empresa. Dentro del desarrollo organizacional es importante que llevemos a cabo nuestra sintomatología del desarrollo. Esto porque, en base a los síntomas que salgan de acuerdo a nuestras entrevistas, observaciones que llevemos a cabo, se hará un diagnóstico, el cual se derivará de por qué está pasando eso o por qué no, y nos ayudará a detectar áreas de mejora dentro de la empresa o de la organización. Por eso es importante que las organizaciones realicen diagnósticos organizacionales y utilicen herramientas como entrevistas, observación o evaluaciones para identificar áreas de mejora. Un clima laboral positivo favorece la motivación, el compromiso y el desempeño de los colaboradores, lo que se produce a mejores resultados para la organización. Por el contrario, si un ambiente laboral negativo puede generar conflictos, baja productividad y poca satisfacción de los colaboradores.